Mis padres intentaron darle mi herencia a su hija favorita, pero mis abuelos tenían una sorpresa guardada. Hombre, 28 años, proveniente de una familia con una larga y complicada historia de favoritismo. Mi hermana menor, Amy, de 25 años, siempre ha sido la preferida de mis padres, especialmente de mi papá. Esto comenzó en nuestra infancia, y la parcialidad solo empeoró a medida que crecíamos. Desde mis primeros recuerdos, Amy fue la niña de oro. Nuestros padres le organizaron una elaborada fiesta de cumpleaños, que incluía pintores de caras profesionales, un castillo inflable y un zoológico interactivo. Cuando yo tenía 5 años y ella 2, yo tuve un pastel comprado en la tienda y una pequeña cena familiar para mi cumpleaños ese mismo año. Esto ayudó a definir el tono de los años venideros. Las diferencias se hicieron más evidentes a medida que envejecíamos. Amy siempre recibía los juguetes más nuevos, la mejor ropa y la mayor atención. Recuerdo haber ahorrado meses de mi mesada para una bicicleta nueva cuando tenía 10 años. Amy también quiso una, y cuando vio la mía, hizo un berrinche. En lugar de enseñarle sobre la espera o el ahorro, mis padres salieron inmediatamente y le compraron una bicicleta aún mejor que la mía. Otro ámbito donde el favoritismo era evidente era la escuela. Los padres de Amy asistían a todos sus eventos escolares, mientras que por lo general se perdían los míos. En 4º grado, obtuve el papel principal en la obra de teatro de la escuela. Practiqué durante semanas, impulsado por un gran entusiasmo. La noche de la obra, mis padres llegaron 1 hora tarde, perdiéndose mi escena principal. Estaban consolando a Amy, que se quejaba de dolor de estómago. Se sintió mejor más tarde. Simplemente habían perdido la noción del tiempo jugando con ella. En cuanto a lo académico, nada de lo que parecía hacer era suficiente. Me uní al club de matemáticas, a menudo obtenía sobresalientes en la escuela secundaria, e incluso obtuve el primer lugar en una feria de ciencias regional. Sin embargo, mis padres apenas notaron estos logros. Cuando Amy obtuvo un notable alto en un examen, en su materia más débil, en particular, le organizaron una cena de celebración, y le compraron un teléfono nuevo como estímulo para que siguiera mejorando. La escuela secundaria fue difícil. Con la mirada puesta en su aprobación, me involucré en todas las actividades que pude. Además de mantener un promedio perfecto, fui editor del periódico escolar y capitán del equipo de debate. Amy pasó por la escuela sin esfuerzo, apenas manteniendo un promedio aprobatorio, y pasó gran parte de su tiempo con amigos. En mi 3er año de universidad, fui seleccionado como uno de los 2 solicitantes para participar en un prestigioso programa de verano en Harvard. Fue un gran honor y me sentí genial. Cuando compartí la noticia durante la cena, mi papá refunfuñó y cambió de tema a la próxima actuación de baile de Amy. Mi madre al menos comentó, «Qué bien», pero lo pasó por alto rápidamente. La noche en que partía a Harvard coincidió con el concierto de Amy. Mis padres no pudieron llevarme al aeropuerto porque querían ver actuar a Amy. Le pedí a los padres de un amigo que me llevara. Otra experiencia angustiosa fue el proceso de solicitud para la universidad. Trabajé meses en perfeccionar mis ensayos, participé en actividades extracurriculares y me preparé para los exámenes de ingreso. Varias universidades de élite me aceptaron y me otorgaron una beca considerable para mi universidad ideal. Cuando les conté esto a mis padres en la cena, su reacción fue apenas perceptible. «Eso es bueno, pero no dejes que se te suba a la cabeza. La universidad no lo es todo», aconsejó mi papá. «Solo acuérdate de nosotros cuando te conviertas en una persona importante», dijo mi madre. Por otro lado, mis padres fueron muy comprensivos cuando Amy apenas terminó la escuela secundaria y decidió no ir a la universidad. La admiraban por conocerse a sí misma y por desafiar las expectativas sociales, algo que nunca hicieron por mí. Incluso le pagaron un auto como regalo de graduación. Emocionalmente, este favoritismo persistente me afectó mucho durante mi adolescencia y los primeros años de mi veintena. Luché contra la ansiedad y la desesperación. Comencé la terapia en la universidad y me di cuenta de que las acciones de mis padres no eran mi culpa. Se necesitaron años de esfuerzo para desarrollar mi autoestima y aprender a validarme a mí mismo, en lugar de depender de la aprobación de mis padres. Mi familia inmediata no me ayudó, pero aún así logré llevar una vida decente. Cuando terminé la universidad con honores, tenía un buen trabajo en finanzas, e incluso compré mi propia casa a los 27 años. Aunque no se lo debo a mis padres, estoy orgulloso de lo que he logrado. Aquí es donde comienza el drama actual. Mi abuelo paterno falleció no hace mucho. Fue un exitoso hombre de negocios que comenzó desde cero y dejó una herencia considerable. En su testamento, dividió sus posesiones equitativamente entre sus nietos, incluyéndome a mí, a Amy y a nuestros primos, así como a sus hijos, mi papá y sus hermanos. Mi parte de la herencia fue significativa, aproximadamente $500,000.
Me permitiría invertir en mi futuro, pagar mis préstamos estudiantiles y tal vez incluso lanzar mi propia empresa algún día. Estaba emocionado por esta ganancia inesperada y las oportunidades que podría presentar. Sin embargo, cuando se leyó el testamento, mis padres se pusieron visiblemente agitados. Más tarde, me llevaron aparte y me dijeron que sentían que era injusto que yo recibiera una parte igual. Amy, que vive en el sótano de nuestros padres y trabaja a tiempo parcial en una cafetería, necesitaba el dinero más que yo, ya que estaba pasando apuros. Aunque aturdido, intenté mantener la calma. Aclaré que el abuelo tomó esta decisión y que ellos no tenían voz en cómo la decidió. Insistieron en que debía actuar moralmente y darle a Amy mi parte justa. Cuando me negué, se enfurecieron y comenzaron a hacerme sentir culpable, llamándome desagradecido y egoísta. Sacaron a relucir todos los incidentes que mi papá pudo recordar en los que me habían ayudado. Hizo hincapié en que pagaron mis aparatos ortopédicos médicamente necesarios, me compraron útiles escolares, lo mínimo indispensable, y me permitieron vivir en casa durante la universidad, aunque yo trabajé a tiempo parcial para ayudar con las finanzas. Olvidó convenientemente el auto que le compraron a Amy, las muchas compras compulsivas y el hecho de que todavía la mantienen a sus 25 años. El asunto se puso rápidamente más serio. Mi papá, actuando como albacea del testamento, decidió manejar las cosas él mismo. Declaró que, junto con su propia herencia, estaría interpretando las intenciones del abuelo y le daría a Amy toda mi parte. Dijo que el abuelo lo habría deseado si hubiera conocido nuestra situación particular. Estaba devastado. Esto no solo era obviamente ilegal, sino también un terrible recordatorio de lo poco que mis padres pensaban de mí. Intenté razonar con ellos, señalando que el abuelo siempre había tratado a todos sus nietos por igual y que estaba al tanto de nuestras circunstancias. Entonces, mi madre me acusó de hablar mal del difunto, al insinuar que el abuelo habría preferido algo diferente de lo que mi papá estaba proponiendo. Mencioné algunos recuerdos del abuelo, alentando mis metas académicas y profesionales, pero mis padres los descartaron como malinterpretaciones. Dijeron que el abuelo quería asegurarse de que Amy estuviera cuidada y que en privado había expresado preocupación por su futuro. Cuando pregunté por qué no había escrito el testamento de esa manera, no tuvieron respuesta. Amy, por su parte, se sentía incómoda con la situación, pero no criticó a nuestros padres. Simplemente se encogió de hombros y dijo, «Mamá y papá saben más». Cuando intenté hablar con ella a solas, era obvio que no iba a ser de mucha ayuda. Sintiéndome engañado y herido, le pedí consejo a la viuda de mi abuelo, mi abuela paterna. Al enterarse de lo que estaba sucediendo, se enfureció. Me informó que mis padres no tenían autoridad para alterar el testamento, y que esto era precisamente lo que el abuelo no había querido. La abuela me envió algunos documentos que aclaraban el asunto. Aparentemente, hacía varios años, mis padres le habían pedido al abuelo que le dejara todo a Amy en su testamento. El abuelo se había negado rotundamente, diciendo que creía que todos sus nietos debían ser tratados por igual. Incluso había incluido una cláusula en su testamento que declaraba que cualquiera que impugnara la distribución equitativa perdería su parte. Armado con este conocimiento, confronté a mis padres. La revelación de la abuela sobre su intento anterior de influir en el testamento los sorprendió. Mi papá trató de defenderlo diciendo que solo estaban cuidando el futuro de Amy, pero pude ver la culpa en sus rostros. La abuela actuó rápidamente. Se puso en contacto con los otros albaceas del testamento y con el abogado. También se puso en contacto con los hermanos de mi papá, quienes compartieron su indignación igualmente fuerte por lo que él estaba intentando hacer. Juntos, detuvieron el plan de mi papá y se aseguraron de que el testamento se ejecutara como estaba escrito. Mis padres se vieron obligados a retroceder, aunque están enojados conmigo. Argumentaron que debería haber manejado esto internamente, en lugar de involucrar a otros, y me acusaron de poner a la familia en mi contra. Mi madre lloró por cómo yo había dividido a la familia y los había traicionado. Cuando mi papá amenazó con desheredarme por completo, le dije que nunca había esperado nada de ellos de todos modos. Ahora me amenazan con romper toda comunicación si acepto la herencia. Mi papá incluso llegó a sugerir que no sería bienvenido en su casa si la heredaba. En un golpe particularmente bajo, mi madre comentó que mi aceptación del dinero revela que nunca los amé de verdad y que solo estaba dispuesto a beneficiarme de su muerte. El asunto ha dividido a la familia extendida. Algunos de mis primos me apoyan, ya que entienden el favoritismo de larga data y me valoran por defender. Otros creen que debería haber cedido para mantener la paz, ya que la armonía familiar es lo primero, por encima de las consideraciones financieras. Los hermanos de mi papá están firmemente de mi lado, pero esto ha tensado su relación con mis padres. Amy se encuentra atrapada en todo esto.
Me confesó en privado que, aunque se siente mal y no pidió esto, no está lista para desafiar a nuestros padres. Ha sido entrenada toda su vida para depender de ellos y buscar su aprobación, así que no la culpo del todo. Aún así, una parte de mí desearía que me ayudara. Solo una vez. Esta situación ha sacado a relucir mucho sufrimiento y resentimiento del pasado. Me encuentro recordando todas las veces que fui pasado por alto o menospreciado en favor de Amy, las fiestas de cumpleaños que me perdí, los eventos escolares a los que mis padres no asistieron, los logros que no fueron reconocidos. Este único incidente parece estar llevando a un punto crítico toda una vida de injusticia. Aunque todo este asunto ha causado una gran división en la familia, me mantengo firme y quiero tomar mi herencia como el abuelo pretendía. Mis padres apenas me hablan, y las reuniones familiares se han vuelto incómodas. La semana pasada, por primera vez en mi vida, me perdí nuestra cena familiar mensual, ya que no podía soportar la frialdad y las miradas acusadoras. A pesar de la agitación, una pequeña parte de mí se siente empoderada. Por primera vez en mi vida, estoy confrontando el trato injusto de mis padres. Estoy afirmando mi valor y me niego a ser descartado. Es a la vez terrible y liberador. Aunque creo que tengo razón, el drama familiar me está agotando. He comenzado a tener ataques de ansiedad de nuevo, algo que no había experimentado desde la universidad. Estoy pensando en volver a la terapia para ayudarme a manejar todo este estrés. ¿Soy yo quien debería haberse negado a cumplir con las expectativas de mis padres y haber aceptado mi herencia? ¿Debería simplemente haberle dado el dinero a Amy para mantener la paz? Aunque estoy cansado de ser el chivo expiatorio de la familia, también temo perder a mi familia por completo. Cualquier consejo o perspectiva sería muy apreciada. Actualización. 6 meses después de mi primera publicación. Han pasado muchas cosas. Quiero agradecer a todos por su apoyo y orientación. Realmente me mantuvieron fuerte durante estas circunstancias difíciles. Comenzaré con el aspecto legal. Muchos de ustedes me aconsejaron que viera a mi propio abogado, y lo hice. Confirmó que tenía todo el derecho a heredar y que lo que mi padre intentó fue, de hecho, ilegal. Me ayudó a documentar todo y a prepararme para actuar legalmente si fuera necesario. Afortunadamente, las cosas no llegaron a ese punto. Mi abuela, junto con los hermanos de mi padre y su abogado, resolvieron el asunto sin involucrar a la corte. Recibí mi herencia completa, y el testamento se ejecutó exactamente como se pretendía. Mi padre fue destituido como albacea debido a sus intentos de manipular el testamento. Este fue un proceso bastante exigente que duró varias semanas. Mis padres amenazaron con litigar, hubo reuniones tensas y llamadas telefónicas furiosas, pero al final, la ley era clara y tuvieron que ceder. Las consecuencias familiares han sido significativas, y aún continúan. Al principio, mis padres se reafirmaron en su punto de vista. Me acusaron de ser codicioso e insensible con mi hermana. También intentaron movilizar a otros miembros de la familia en mi contra, difundiendo acusaciones de que de alguna manera había coaccionado al abuelo para que me diera el dinero. Afortunadamente, la mayoría de la familia vio a través de sus engaños. Aproximadamente un mes después de la aceptación del testamento, hubo un incidente realmente desagradable en una reunión familiar. Mis padres aparecieron sin avisar. Mi tía era la anfitriona y no los había invitado. Comenzaron una escena, gritando sobre cómo le había robado a Amy y cómo había vuelto a la abuela en su contra. Mi padre se puso histérico, diciendo que yo había arruinado todos estos maravillosos recuerdos. Mi madre arrojó un viejo álbum de fotos directamente a mis pies. Fue incómodo y horrible. Se necesitaron varios familiares para calmar las cosas y persuadir a mis padres para que se fueran. Mi abuela, bendita sea, resultó ser mi mayor apoyo en todo esto. Compartió historias de cómo mi abuelo siempre había estado orgulloso de mis logros y cómo él, especialmente, quería asegurarse de que todos sus nietos tuvieran las mismas oportunidades. Incluso dijo que el abuelo había guardado un álbum de recortes de mis logros, recortes de periódicos de honores académicos, copias de mis cartas de aceptación a la universidad e incluso el programa de esa obra de teatro universitaria, a la que mis padres habían llegado tarde. Esta revelación fue tanto triste como maravillosa. La abuela también se ofreció a aclarar las cosas con el resto de la familia. Organizó una reunión familiar, sin mis padres, y expuso toda la historia de la parcialidad de mis padres, incluyendo eventos que yo había olvidado hacía mucho tiempo, o que nunca había escuchado. Tener a alguien que finalmente reconociera la injusticia que había sufrido durante años fue vindicante, pero también reabrió viejas heridas. En cuanto a mi hermana Amy, finalmente encontró su voz en todo esto. Vino a mí personalmente y se disculpó por no haberme defendido antes. Después de un examen de conciencia y varias conversaciones largas con nuestra abuela, dijo que creía que el favoritismo de nuestros padres estaba mal, pero que había tenido demasiado miedo de confrontarlo.
Tuvimos una conversación larga e intensa emocionalmente sobre nuestra infancia y cómo nos afectó a ambos. Amy admitió que ser la hija favorita no era tan maravilloso como parecía. Nunca aprendió a valerse por sí misma y sentía una gran presión por cumplir con las expectativas de nuestros padres. Contó historias de momentos en los que anhelaba lograr cosas por sí misma, pero nuestros padres intervenían y se encargaban de todo por ella, privándola de la oportunidad de crecer y aprender de sus errores. Esta conversación marcó un cambio radical en nuestra relación. Comenzamos a reparar el vínculo fraternal que la parcialidad de nuestros padres había roto. Hemos estado reuniéndonos regularmente para tomar café, solo nosotros dos, para hablar y apoyarnos mutuamente a través de esta crisis familiar. Para sorpresa de todos, Amy anunció que iba a pagar la universidad con su herencia. Dijo que verme defenderme la había inspirado a comenzar a tomar las riendas de su propia vida. Se inscribió en un colegio comunitario local, con la intención de transferirse a una universidad de 4 años una vez que decidiera qué quería estudiar. Nuestros padres se quedaron atónitos. Creo que se dieron cuenta de que mimar a Amy no le había hecho ningún favor. La reacción de mis padres a todo esto ha sido mixta y cambiante. Al principio nos atacaron a ambos con ira. Intentaron hacer sentir culpable a Amy para que dejara la universidad y ayudara a la familia, ya que, según ellos, yo la había vuelto en su contra. Cuando eso resultó ineficaz, cambiaron de estrategia. Después de varias conversaciones prolongadas con mi abuela, y al ver la notable transformación de Amy, mi madre comenzó a reconocer cuán dañinas habían sido sus acciones. Ha dado algunos pasos tentativos hacia la reconciliación. Incluso ha comenzado la terapia para abordar sus propios problemas. Se puso en contacto conmigo para disculparse, admitiendo que había sido injusta y pidiendo una oportunidad para arreglar las cosas. Es un proceso lento, y aunque tengo esperanzas cautelosas, también estoy manteniendo límites firmes. Desafortunadamente, mi padre ha estado menos dispuesto a admitir cualquier error. Todavía furioso, siente que él es la víctima en todo esto. Ha sido frío con Amy desde que decidió ir a la universidad y apenas me habla. Ha intentado controlarnos en un par de ocasiones, amenazando con vender la casa de nuestra infancia si no entramos en razón, o nos perdona si nos damos cuenta de que estábamos equivocados. Aunque ambos nos mantenemos firmes, duele verlo distanciarse así de sus 2 hijos. La dinámica en la familia extendida ha cambiado drásticamente. Ahora soy más cercano a los hermanos de mi padre, que han sido muy comprensivos, y a mi abuela. El hecho de haber escuchado a mis tías y tíos sobre cómo han lidiado con el comportamiento difícil de mi padre a lo largo de los años ha disminuido mi sensación de soledad en esta lucha. También he desarrollado vínculos más profundos con algunos de mis primos que me apoyaron. Hemos comenzado una cena mensual de primos para ponernos al día, libres del drama de las generaciones mayores. En cuanto a mí, he estado utilizando mi herencia sabiamente. Después de pagar mis préstamos estudiantiles, ahora siento una increíble libertad financiera. He estado trabajando con un asesor financiero y he creado una cartera de inversiones diversificada. También he reservado algunos fondos para posiblemente lanzar mi propia empresa en el futuro. Estoy explorando la posibilidad de abrir un centro comunitario con servicios de salud mental asequibles y talleres de educación financiera. Pero el uso más significativo del dinero, para mí, ha sido pagar mi propia terapia y ofrecerme a hacer lo mismo por Amy. Ambos estamos aprendiendo a establecer límites saludables con nuestros padres y estamos trabajando en la sanación de nuestras experiencias infantiles. Es un camino largo, pero ya siento que estoy desarrollando una comprensión y resiliencia para superar la negligencia emocional y el favoritismo a largo plazo. Todo este proceso ha traído algunos cambios positivos sorprendentes a mi vida. Ahora sé mucho más sobre cómo establecer límites y defenderme. Aunque sé que hice lo correcto, no ha sido fácil y todavía hay días difíciles. Me siento bien conmigo mismo por resistir la culpa y la presión. Uno de los resultados más inesperados ha sido un cambio en mi trayectoria profesional. Lidiar con todo este conflicto familiar y someterme a terapia me ha ayudado a ver mi propia pasión por apoyar a otras personas que han pasado por dinámicas familiares similares. Actualmente estoy considerando volver a la escuela para especializarme en hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros y trabajar como terapeuta familiar. También he estado haciendo trabajo voluntario en un centro juvenil local, ayudando a jóvenes de entornos familiares difíciles. Es inmensamente gratificante poder ofrecer el tipo de aliento y apoyo que desearía haber tenido cuando era niño. Incluso estoy considerando usar parte de mi herencia para crear un fondo de becas para niños de circunstancias similares. Mi relación con Amy sigue mejorando. Tenemos un día de hermanos una vez al mes,
donde hacemos algo divertido, solo nosotros dos. Nuestra caminata y picnic del mes pasado fue la vez que nos sentimos más relajados y conectados desde que éramos niños. Sin la influencia de nuestros padres, estamos reconstruyendo lentamente nuestra relación en nuestros propios términos. Con mis padres, las cosas siguen siendo complicadas. Mi madre ha estado haciendo esfuerzos para reconstruir nuestra relación. Ha estado asistiendo a terapia regularmente e incluso ha comenzado a ver parte del daño que causó su favoritismo. Hemos tenido un par de almuerzos a solas, donde hemos tenido conversaciones honestas, aunque difíciles, sobre nuestro pasado y hacia dónde vamos. No es una solución perfecta, pero el progreso es evidente. Mi padre todavía se resiste al cambio, aunque sigue diciendo que no hizo nada malo y que Amy y yo deberíamos estar agradecidos. Se niega a estar en la misma habitación que yo. Se ha perdido varias reuniones familiares como resultado. Aunque duele, estoy tratando de dejar de lado mi necesidad de obligarlo a ver las cosas de manera diferente o de controlar sus reacciones. La abuela ahora es una roca tanto para Amy como para mí. Ha estado compartiendo más historias sobre nuestro abuelo y su orgullo por nosotros por defender lo que creemos. Siempre ha defendido la justicia y la comprensión, por lo que ha sido una mediadora fantástica en los conflictos familiares. Todo este proceso me ha enseñado muchas lecciones sobre el verdadero significado de la familia. He llegado a ver que a veces la familia que eliges puede ser más solidaria que la familia en la que creciste. Me he acercado a mis tías, tíos y primos que me apoyaron, y también he desarrollado un círculo cercano de amigos que han sido invaluables en este viaje. Establecer límites y practicar el autocuidado también se han vuelto más importantes para mí. Estoy mejorando en decir no a situaciones que comprometen mi salud mental, y ya no me siento culpable por priorizar mi propio bienestar. Siempre había pospuesto la exploración de nuevos intereses y pasatiempos porque estaba tan concentrado en tratar de ganarme el favor de mis padres. A aquellos que se encuentran en circunstancias similares, me gustaría aconsejarles que no dejen que nadie los haga sentir mal por recibir lo que les corresponde por derecho. Incluso si causa controversia, está bien defenderse. Las dinámicas familiares pueden ser complejas, pero usted merece un trato justo. Recuerde que nunca es demasiado tarde para empezar a construir la vida que se merece. Busque terapia si la necesita. Rodéese de personas que lo apoyen y no dude en establecer límites. Su valor se define por quién es usted, no por cómo lo trata su familia. Quiero agradecerles a todos una vez más por sus consejos y aliento. Significó más de lo que saben durante un periodo realmente difícil. Aunque el camino no ha sido fácil, estoy emocionado por el futuro y tengo una confianza en mí mismo que no había experimentado en años. Me emociona ver a dónde me lleva este nuevo capítulo de mi vida, y estoy decidido a romper el ciclo de favoritismo y construir relaciones más saludables en mi propia futura familia.